En este segundo capítulo, donde estamos analizando el contrato individual de trabajo, revisaremos las cláusulas que integran este contrato de trabajo y en forma previa, una de las características esenciales de este tipo de contrato, cuál es la consensualidad. Al respecto, les solicito que revisen el artículo 10 del Código del Trabajo, que establece las cláusulas mínimas que debe tener todo contrato de trabajo. Pero en forma previa, para tener mayor claridad de cómo se integran estas cláusulas, analizaremos el artículo 9 del Código del Trabajo, que establece el carácter consensual de este tipo de contrato. El contrato de trabajo, como todos los contratos, presenta múltiples características. La que quiero destacar en esta ocasión, y que se consagra en el artículo 9 del Código del Trabajo, es el carácter consensual. Señala expresamente el precepto legal antes indicado que el contrato de trabajo es consensual. Esto significa que basta el acuerdo de las partes, esto es, trabajador y empleador, para que estemos en presencia de un contrato de trabajo, sin necesidad de cumplir alguna formalidad establecida por la ley para la existencia de este contrato. Es cierto que este mismo precepto legal, artículo 9, luego de indicar que el contrato de trabajo es consensual, nos indica e impone al empleador la obligación de escriturarlo. Pero esa escrituración no es una exigencia que diga relación con la existencia del contrato, sino que es un medio de prueba y una norma de protección del trabajador. Por lo tanto, podría darse la situación que un trabajador preste servicios, se materialice el contrato de trabajo, pero nunca esté escriturado, pero en la práctica existe. No obstante ello, el empleador debe preocuparse que en el plazo de 15 días o de 5 días, dependiendo del tipo de contrato, este acuerdo entre trabajador y empleador se materialice en un documento denominado contrato individual de trabajo. Porque de no hacerlo, como ya indicamos, ello no va a ser obstáculo para la existencia del contrato, pero sí va a traer consecuencias para el empleador. La primera, que queda expuesto a la aplicación de una multa por parte de los inspectores del trabajo por no escriturar el contrato, multa que puede variar de 1 a 5 unidades tributarias mensuales por cada trabajador que se encuentre en esta situación. En segundo lugar, y tal vez es la sanción más relevante, es que la ley establece una presunción. Nos indica que en aquellos casos que el contrato de trabajo no se haya escriturado en el plazo legal, se presume que son condiciones del contrato las que declara el trabajador. Para plantearlo en términos muy simples, en ese caso, cuando el contrato no está escriturado, la ley le crea al trabajador, lo cual podría generar consecuencias bastante negativas para el empleador. Por eso la recomendación es que el contrato se escriture. Y cuando se escritura el contrato en el plazo ya indicado, 15 días o 5 días, dependiendo del tipo de contrato, según lo regula el artículo 9 del Código del Trabajo, nos exige que ese contrato que se escritura tenga un contenido mínimo. Las cláusulas del contrato las podemos clasificar en 3 tipos. Cláusulas mínimas o legales, que son aquellas enumeradas en el artículo 10 del Código del Trabajo. Las cláusulas permitidas son aquellas que las partes pueden pactar y que van más allá de lo que establece la ley. Y las cláusulas prohibidas son aquellas que no pueden pactar las partes porque atentan contra un derecho irrenunciable o porque simplemente constituyen una infracción a las normas legales que regulan esta materia. De acuerdo al artículo 10 del Código del Trabajo, en todo contrato debemos encontrar a lo menos las siguientes materias. En primer lugar, la individualización de las partes. Además,
debe consignarse la función, cargo o labor que el trabajador realizará. Además, debe indicarse el lugar de trabajo, o sea, dónde el trabajador realizará esta función. También nos exige este precepto legal que señalemos en forma expresa, precisa y clara la jornada de trabajo, indicando en qué días y en qué horarios el trabajador prestará los servicios contratados. No basta una fórmula genérica, es necesario indicar la duración semanal de la jornada, la distribución semanal y diaria de esta jornada en que se prestarán los servicios. También debemos indicar en el contrato la remuneración que recibirá a cambio el trabajador por la prestación de sus servicios, debiendo indicar en este caso todas las prestaciones que pactan el trabajador y el empleador, ya sea en el mismo documento o en un documento anexo. Deben consignarse todas las prestaciones constituyen o no remuneración, por ejemplo, constitutivo de remuneración el sueldo y no constitutivo de remuneración el pago de una asignación de colación o el otorgamiento de la colación en especie. Debe consignarse en el documento. Además debe indicarse en este contrato qué tipo de contrato es en cuanto a su duración, si es un contrato indefinido, a plazo fijo o por obra faena, con precisión y claridad. Y por último, este artículo 10 nos indica que deben consignarse en el contrato los demás pactos que acordaren las partes. O sea, en el contrato debe indicarse todo lo que hemos acordado. Esto lo podríamos graficar en un aspecto práctico. Deben reflejar en el contrato todas las condiciones que se reflejan en el día a día. Por ejemplo, en materia de remuneraciones, todo lo que se paga o proporciona al trabajador y que se refleja, por ejemplo, en la liquidación de remuneraciones, todo eso debe quedar consignado en el contrato de trabajo. Es importante que este contrato cumpla con esta exigencia, porque la ley, con este precepto legal, lo que busca es seguridad jurídica. Es decir, que tanto trabajador como empleador conozca cuáles son las reglas del juego, cuáles son mis obligaciones y mis derechos como trabajador, pero también cuáles son las obligaciones y derechos para el empleador. De tal manera que cada parte esté en condiciones de exigir, pero también de cumplir sus obligaciones. En la medida que este contrato cumpla con estas exigencias, las partes tendrán claridad respecto de las reglas que los rigen y evitará confusiones, incumplimientos y, en definitiva, molestias o incluso evitará sanciones por parte del organismo fiscalizador. Por lo tanto, la invitación es a revisar este artículo 9 y este artículo 10 de manera que los contratos individuales de trabajo en su empresa cumplan con estos preceptos.